con la palabra que el Señor me dio para hoy, en realidad la palabrita exacta se la voy a decir recién casi al final, pero pasa por la restauración, pasa por nuestra función, pasa por aquello que Dios tiene con nosotros, pasa por entender nuestro lugar, entender el tiempo que vivimos, como le dije al principio también. Pasa con la manera en que miramos a Dios y cómo nos ponemos delante de Dios. El día miércoles en la charla sobre maldiciones generacionales, que fue la sesión 9, estábamos hablando acerca de Abraham y en un momento determinado, hablando sobre él y también sobre Jacob, el nieto de Abraham, yo dije algo ahí que, bueno, como siempre, a veces genera un poquito de ruido, a algunos no les gusta, a otros les gusta menos, después lo aclaro, lo explico, se entiende mejor. Hablaba ayer me llamó el editor de mis libros, me suena demasiado arrogante decir mis libros, pero bueno, ¿qué quiere? Es así. Y porque ya entró a la imprenta, el dicho está 4, que es el que va, supongo que el mes que viene ya está listo, no sé exactamente la fecha, y había una frase en la introducción, hay una frase que me llama para decir que el diseñador se la marcó medio molesto, como que se quejó, el diseñador diciendo que no, decida al autor que esta frase la tiene que cambiar. Entonces él me lo comenta y cuando me lo comenta yo empecé las carcajadas por teléfono, porque es este tipo de cosas. Yo creo que, no sé por qué, Dios me llamó para ser transgresor en algunos momentos, en algunas cosas, para de esa manera poder tratar los corazones, las mentes, para poder hablar ahí en medio de él. ¿Qué está diciendo este hombre? Ahí entra una palabra. Y dice una frase algo parecido así, algo como cuando terminas de leer o si estás leyendo o qué sé yo, lo que no es digno para ser robado no es digno para ser publicado. Más o menos así es la frase que yo escribí. Entonces estaba molesto este hombre diseñador cristiano porque yo estaba elogiando y avalando que había que robar. Entonces, ¿cómo puede ser que un pastor diga que hay que robar? Y digo, pero es así, es cierto, si algo que yo escribo, como se dice a veces en las redes, o los estados de WhatsApp, ¿no? ¿Nunca le pasó que alguien le dice te lo robo y lo comparte? Bueno, ese es el contexto que está detrás, ¿no? Y entonces yo le explico eso. Es así, es por eso, porque creo realmente que si algo que está escrito no merece que otro lo copie y lo use también, entonces no mereció ni ser publicado, porque si es solamente para hacer una vez, lo importante es cuando hace algo en el otro. Entonces le digo, así que esa era la razón, lo que no es digno de ser robado no es digno de ser publicado. Y me insistió, ¿le podemos poner comillas al menos? Me dice. Le digo, bueno, ponele comillas, así te quedás tranquilo, no sé qué tanto problema, entonces va a aparecer el robar o robado, va a aparecer entre comillas. Y en ese tipo de cosas medio cuestionables o debatibles, el miércoles dije esto, hablando de Abraham y de Jacob, la bendición no significa aprobación. Que seas bendecido por Dios no significa que Dios te apruebe. Lo mismo cuando se trata de los dones o de la santidad o de la unción o cuando vemos un ministerio que se está moviendo, cuando vemos que Dios hace algo, eso no significa que Dios esté aprobando. Lo que Dios hace es respaldar su pacto y lo que Dios hace es respaldar su palabra. Dios no respalda primero a la persona en contra de su pacto y su palabra, sino que cuando Dios bendice, lo que está haciendo es cumplir la palabra que dijo que iba a bendecir. Dije también en ese mismo contexto, ahí seguido, que cuando hacemos lo que a Dios le agrada, somos bendecidos. Pero ser bendecido no es señal de que Dios se agrade. O sea, si yo hago lo que lo que a Dios le gusta, lo que Dios quiere, lo que me pide, entonces eso me trae una bendición. Pero solamente el hecho de recibir una bendición no quiere decir que yo agrade a Dios, sino quiere decir que Dios me bendijo. Porque la bendición está por encima, la bendición va por otro lado, la bendición va por otro canal. La bendición, le repito, tiene que ver con el pacto. Cuando dijo, por ejemplo, la promesa que le dio a Abraham, de te bendeciré y serás de bendición, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis, ya que tú le leo 28:13,
yo soy el Señor, el Dios de tu abuelo Abraham, a Jacob, el Dios de tu abuelo Abraham y de tu padre Isaac, y a ti y a tu descendencia les daré la tierra sobre la que estás acostado. Tu descendencia será tan numerosa como el polvo de la tierra, te extenderás de norte a sur, de oriente a occidente, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Se lo está repitiendo a Jacob lo que le había dicho el padre Isaac, lo que le había dicho al abuelo Abraham, que fue el primero que se lo dijo. Entonces, como se lo dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias. Dios respalda su palabra, Dios respalda su pacto. Aunque después el otro se haya equivocado, sea un bardero, se corra del propósito, vuelvo. Eso es restauración. Dios tiene un plan, Dios tiene un pacto, Dios se mueve sobre ese pacto y mientras tanto va obrando en nuestras vidas. Versículo 15, y ese fue uno de los que me lleva a esto. Date cuenta de que yo estoy contigo, le dijo el Señor a Jacob. Cuando Jacob se estaba escapando después de haber engañado a su padre y a su hermano, en ese contexto de mentiroso, de estafador, Dios le dice, date cuenta de que yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas, volveré a traerte a esta tierra, no te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. Una garantía de que Dios iba a cumplir la palabra que le había dado, que la que le estaba dando a él, y esa remanencia, o sea, lo que quedaba del pacto anterior y la repetición que venía sobre él del pacto anterior, del pacto sobre el Padre y del pacto sobre el Hijo. Dios te dio una palabra a vos, pero también dio una palabra a tu generación. Por eso dije ese día, y de paso, para que lo tome también para su vida, vale la pena ser cabeza de linaje, pero qué bendición es ser parte de un linaje donde ya viene una ascendencia espiritual, donde Dios va obrando. No en todos los casos pasa. No todos tenemos esa bendición o suerte. Nuestro caso no es así. Nosotros, mi esposa y yo, somos cabeza de un linaje espiritual al cual Dios va a bendecir. Nuestros padres y ancestros y ancestros y ancestros, no sé si por allá en algún rincón habría algún cristiano. Sí, tengo algún pariente de segunda o tercera línea en forma lateral que sé que en algún momento habrán orado por mí, nada más. Pero nosotros abrimos una dirección, un linaje espiritual para que nuestros hijos y sus nietos y bla, 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 porque la Biblia dice hasta 1000 generaciones, ellos sean bendecidos. Entonces, esa promesa, ese pacto sobre el cual Dios respalda, que Dios está respaldando, lo que hablo, es una garantía. Cuando Dios te da un pacto, cuando Dios habla con vos, cuando Dios te promete algo, Él no se enfoca en la promesa, Él se enfoca en el pacto. Porque en definitiva, cosa que nosotros a veces hacemos, nosotros somos muy materialistas. Los días que hay algún evento especial, venimos con más firmeza o más seguridad que un día común. ¿Por qué? Y porque ese día hay un evento especial. Cuando venía el profeta Juan Carlos Coria, que ya partió con el Señor hace como 10 años, creo, algo así, llegó un momento en el cual yo dije, nunca más se va a anunciar que este hombre viene a la iglesia. Porque cada vez que anunciábamos que ese hombre venía a ministrar a la iglesia, se llenaba la iglesia de gente que no era de la iglesia, de los que ni siquiera congregaban, de algunos que ni siquiera eran creyentes, pero venían igual por cholurismo, buscando una bendición, buscando al curandero, buscando al vidente, buscando la palabra profética. Y encima aquel que tenía la pésima costumbre de orar por absolutamente todo el mundo que estaba en la iglesia. Hacía una hora que había terminado y salía, miraba así, salía así. Así, quedaba alguno, iba, le oraba a ese alguno. ¿Te acordás lo que era? En un momento me llevó a decirle previo en algunas instrucciones que empezaba a darle yo a él, porque tenías que fumarte 2 horas ahí esperando que terminara después del culto. Entonces le digo, Juan, vos a partir de ahora vas a orar solamente por quienes yo te diga. Usted se está enterando de eso en este momento. Pero no es para que orara así a dedo en una forma así dictatorial, este sí, aquel, el otro. No. Mi intención en lo oculto era para que no se detenga a orar con los sátrapas que venían solamente a chuparle la unción y que ni congregaban. Y que encima se ponían en la primera fila. Y que si no oraban se quedaban hasta el final. Así somos. Vamos buscando la bendición. Vamos buscando la promesa. Vamos buscando lo que Dios nos dice, esperamos que se cumpla lo que Dios nos dice. Venimos a la iglesia, no digo en general, pero no todos, sino tiene una palabra así más genérica. Venimos a la iglesia
a buscar una bendición. Cuando no tenemos que venir a la iglesia a buscar una bendición, sino a cumplir nuestro rol de hijo de Dios, de pueblo de Dios, de adorar a Dios. Y en el momento, en el proceso de adorar a Dios, Dios habla, Dios dirige y Dios bendice. Pero la bendición es consecuencia, la bendición no es meta. Pero nosotros venimos, tal vez, repito, en general, nosotros venimos solamente buscando esa bendición. Entonces, la cosa no funciona así, hay cosas más importantes que las promesas y las bendiciones. Lo más importante es hacer lo que tengo que hacer o entender cuáles son los principios, pararme en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere hacer, para que entonces en forma, si quiere, accidental o incidental, entonces yo reciba la promesa. El pacto con Dios es la garantía de la promesa. Dios le da un pacto a Abraham, a Isaac y a Jacob, y el cumplimiento del pacto que está haciendo, que está firmando, el cumplimiento del pacto, eso solo es garantía. Que Dios haga un pacto con vos es la garantía de que Dios va a cumplir lo que Él te dijo. Cuando le está diciendo a Jacob, no te dejaré o no te abandonaré, decía esta oración, no te abandonaré hasta que no haya hecho con vos todo lo que te dije, lo que está diciendo es, yo te dije que voy a hacer algo. Yo firmé un pacto con vos, los versículos anteriores, el de la bendición hasta las siguientes generaciones, y que Él tenía que hacer algunas cosas. Entonces, no te voy a dejar. ¿Por qué? Porque hice un pacto con tu vida. El pacto es la garantía y es más importante que la promesa. La promesa no sostiene al pacto. El pacto sostiene la promesa. La promesa no es más importante. El pacto es más importante. Si usted recibe una promesa de parte de Dios, lo que tiene que hacer no es quedarse ahí mirando la promesa. Lo que tiene que hacer es enfocarse en el pacto con Dios. O sea, hacer lo que tiene que hacer delante del Señor. Como el pacto sostiene la promesa, el pacto se sostiene por sí mismo, porque por eso es un pacto. ¿Saben qué es un pacto? No un contrato, un acuerdo. Cuando firma un boleto de compraventa, cuando firma cualquier tipo de escritura, eso es un pacto, es un acuerdo entre dos partes para hacer algo. Ese pacto, el solo hecho de crearse, ya en sí mismo trae cumplimiento. Porque si hay una violación al pacto, entonces ahí interviene la justicia. Porque ahí hubo un delito si hay una violación al pacto. El pacto por sí mismo, por sí solo, por razón de ser, el pacto se va a cumplir. Entonces, si usted quiere ver cumplida la promesa, si quiere alcanzar una promesa, lo que tiene que asegurarse no es de la promesa, sino asegurarse del pacto. Como el pacto es garantía, para asegurarse de la promesa, lo que tiene que hacer es hacer un pacto con Dios y cumplir el pacto que hizo con Dios. ¿En qué situaciones de la vida nosotros buscamos o planteamos una garantía? Presentamos una garantía cuando, no sé, cuando se va a alquilar, ahora te piden 2 garantías. Hace poco, hablando, me parece que era por un lugar, me pidieron 3 garantías. Digo, pará, ¿qué más querés ya? Demasiado. 3 garantías o 2 garantías con sueldo tanto, de tal manera, o propietario, esto, bla, 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 qué sé yo. Es entendible. El que te está dando lugar para habitar quiere asegurarse que va a cobrar. Entonces, si vos no le pagás, necesitas saber si sos una persona que tiene para pagar, si es una persona que es responsable, que es obediente, que cumple el pacto que está haciendo. Entonces, por las dudas, se cubre con otro más. También te piden una garantía cuando vos vas a pedir un préstamo. Te piden una garantía, tal vez, en algún caso, si vos vas a comprar algo a cuotas. Normalmente no te piden la garantía, pero te piden un aval, que el aval suele ser una tarjeta de crédito. Entonces, el banco te está saliendo de garantía, el banco paga aunque vos no pagues, después el banco se la arregla con vos. Y fuiste, porque si el banco se la tiene que arreglar con vos, los intereses crediticios no son, ahora que hablamos de inflación y de esto que está bajando, qué sé yo, uno desconoce un poquito eso, sería bueno conocerlo un poquito más. Si la inflación anual está pensada, creo que alrededor de 50 o 40 y pico, 50%, póngale por ahí, la tasa de interés de un crédito, y más si es una deuda, pasa el 100%, siempre es más del doble de la tasa normal de financiación. Va a casi el 100%, o sea que te recontra llenaste de deudas. Ahora al revés, ¿en qué momentos usted pide una garantía? ¿Hay algún momento que pide una garantía y no porque sea propietario? Pide una garantía cuando compra a un electrodoméstico o compra un vehículo. O sea, no la pide, pero se asegura que esté.
que tenga garantía. Un auto hoy le pueden dar garantía por 1 año, 2 o 3 años, según qué tipo de auto o cómo lo haya comprado. Cuando compra, qué sé yo, de una aspiradora a un celular, tiene una garantía mínima estimada. Hay una garantía que es por ley, que no recuerdo si era de 3 meses, algo así, me parece, no recuerdo exactamente. Nadie te lo va a decir, por supuesto, así que lo voy a averiguar y se lo voy a decir. Ningún comercio te lo va a decir. Hay una garantía estipulada, donde en ese lapso te puede devolver el producto, aunque en la página o en el negocio diga otra cosa, puede devolverlo porque sí. Eso está determinado por ley. Es una garantía de seguridad para que si vos la cosa no te gusta, si compraste algo en el hot sale ahora, que se habrán gastado, las tarjetas de plástico estarán transpirando seguramente. Si te compraste algo ahora y después de golpe te das cuenta que no lo querés o no te sirve o no te gusta, no lo puedes pagar, podés devolverlo todavía. Pedís una garantía cuando mandás a arreglar algo. ¿A quién alguna vez se le rompió un celular? Bueno, vos tenés, pero yo creo que vos tenés algún arreglo con alguno que arregla celulares, porque no puede ser, man. Este le diezma al servicio de celular, impresionante, tremendo. ¿Cuántas veces? 3, 4 por año, por lo menos. Se te rompió el celular y hoy arreglar un celular no te sale 10.000 pesos. 100 lucas arreglar un celular. Entonces, ¿qué pedís? Una garantía mínima. ¿De qué? Y de que por lo menos me van a dar unos días, no se me va a romper al día siguiente. Recuerdo cuando hace unos años, miren lo que le voy a decir, hace unos años se rompió ese aire acondicionado. Que está ahí porque si lo sacábamos había que repintar y arreglar, entonces déjalo ahí. Total, alguno va a pensar que sigue andando y listo, no pasa nada. El descuento no anda. No anda, pero no sé, me parece que debe ser, ¿cuánto hace que estamos acá? 5 años, debe ser 4 entonces que no anda, o 4 y medio, una cosa así. Un día se murió y no anduvo más. Así, ¡pum! Listo. Entonces, el técnico me dice, hay que cambiar el motor, hay que pipa, pupa, sale fortuna, como si hoy me dijera, no sé, sale 500.000 pesos el arreglo. Bueno, ¿tiene garantía? Ah, no, me dice. Lo ponemos a andar, puede ser, va a arrancar seguramente, capaz que el día siguiente se te quema otra vez, ¿eh? Entonces, que quede el aire ahí de adorno y no se arregle para nada. Si no hay garantía, entonces no me meto en una inversión. La garantía es lo que usando una obviedad, te garantiza. La garantía es esa seguridad que vos tenés de que aquello que querés hacer, o lo que fuiste a comprar, o el lugar, o para el propietario, el lugar que vas a alquilar, la garantía te da la certeza, la seguridad de que la cosa se va a hacer y que no te vas a quedar pagando, no te van a estafar, no vas a quedar tirado por ahí, sino que realmente vas a poder disfrutar de ese producto. Del mismo modo, Dios da garantías. A lo largo de la Biblia vemos un montón de veces donde Dios utiliza términos comerciales. Dios utiliza términos de juramentos comerciales, pactos y acuerdos entre personas. El pacto es la garantía de que Dios va a respaldar y cumplir la promesa que Él te dio. Hay una historia en Génesis 15, versículo 7, dice, yo soy el Señor que te hizo salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham preguntó, mi Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Le da una promesa y Abraham dice, ¿y cómo sé? Abraham le está pidiendo una garantía de que eso es verdad lo que me estás diciendo. El Señor respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, linda parrillada si quería hacer el Señor. Todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor dijo a Abraham, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarás cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Verso 17, y ahora le explico toda esta parte que le dije. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron un horno humeante y una antorcha encendida, los cuales pasaban entre los animales descuartizados.
En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, le dijo: a tus descendientes daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates, que fue lo mismo que le había dicho 10 versículos anteriores: yo soy el Señor que te hizo salir de Ur para darte en posesión esta tierra. Y ahí comienza el proceso del pacto y el juramento. Y en el medio del proceso del pacto y del juramento hay una palabra que acompaña y afirma, una palabra profética que va a ser señal. Las señales siempre son el cumplimiento de que las cosas se van dando, van pasando, te van diciendo que realmente Dios está cumpliendo lo que Él prometió. Entonces le hace todo un ritual que tenía que ver con la costumbre tradicional de la época, una costumbre comercial. Cuando entre dos personas, tal vez por ejemplo, uno le vendía un campo al otro, y capaz que tenía que hacer un arreglo, o se lo pagaban en cuotas, o se lo pagaba después, o se lo prestaba por un tiempo, después se lo tenía que devolver, todas costumbres que están en la Biblia. Entonces lo que hacían era, agarraban un animal, lo partían al medio, se hacía un sacrificio, honrando a Dios, lo partían al medio, que chorreara la sangre del animal por ahí, y las dos personas, el comprador y el vendedor, los que estaban firmando el pacto, los dos pasaban por el medio de los animales partidos pisando la sangre. Y al mismo tiempo, con fuego, iban sellando para que eso deje de sangrar, y empezaba el momento del sacrificio. Una costumbre que no sé exactamente cuál habrá sido su origen, no era solamente israelita, era de los pueblos mesopotámicos. Y Dios está haciendo lo mismo. Le dice: traer los animales, partirlos al medio, ponerlos en el piso, y yo paso por el medio, porque pasó la antorcha humeante y el horno encendido, pasaron por el medio, pero solo Dios. Abraham no pasó. En los pactos tenían que pasar los dioses. Acá Abraham no pasó. ¿Por qué Abraham no pasó y pasó solamente Dios? Porque Dios confía en su palabra, no en la tuya. Entonces Dios te asegura que Él va a cumplir lo que Él te dijo, pero sabe que vos no vas a cumplir lo que vos te estás diciendo. Entonces Él mismo, después en Hebreos lo repite, lo aclara otra vez, Él mismo da testimonio de sí mismo, Él mismo pacta por sí mismo, como dice después: yo juro por mí, no por otra cosa, que voy a cumplir lo que te prometí. Y está sellando un acuerdo comercial con Abraham para decirle: yo te voy a dar la tierra que vos estás pidiendo. El pacto es más importante que la promesa. El pacto sostiene a la promesa, y lo que tenés que hacer es hacer un pacto con Dios, no solamente depender de las promesas. El pacto tiene un proceso. El pacto es envidiado, otros quieren tener lo que vos tenés o quieren hacer eso mismo. El pacto es boicoteado, venían los animales que se lo querían comer. El pacto a veces busca ser cancelado porque tu propia vida, tu falta de responsabilidad o situaciones a las que vivas hacen que al final no quieras cumplir ese pacto. Y es ese versículo que decía que las aves venían y querían comerse los animales. Y Abraham estaba sin dormir, Abraham estaba ahí, meta, espantar a las aves de rapiña que se querían llevar los animales. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le hace cortar a los animales, ponerlos ahí y Dios no aparece? ¿Por qué lo hace pasar toda la noche? ¿Por qué nos hace Dios esas cosas? ¿Por qué trabaja en nosotros para pasarnos por un proceso de crecimiento donde aprendamos que tenemos que cuidar el pacto que estamos haciendo con Dios y no permitir que cualquier cosa, tremenda la administración de Nadia sobre ese tema, cualquier cosa te saque del foco, te saque de la dirección, te saque de lo que vos estás prometiendo haciendo con Dios? Que no venga nada exterior que quiera llevarse lo que es tuyo que le estás dando a Dios. Que no venga nada externo que venga a robarte aquello que Dios te dio para que vos le des a Él. Un pacto personal entre vos y Dios. El pacto sostiene a la promesa. Tenés que cuidar tu pacto. Dios a lo largo de los milenios desde la creación hizo infinidad de pactos. Y ahora voy a la otra parte de lo que ministró Nadia. Por eso, hija, yo no sé si vos tenés alguien ahí que te chusmea cómo es la cosa con vos, pero mire, los pactos globales desde la creación del mundo. Dios hizo un pacto con Adán, Noé, Abraham, Moisés, David, y ahí llegamos al nuevo pacto, de lo cual hablamos en Semana Santa. Es el nuevo pacto en la sangre de Jesús. Y después de eso hace un pacto eterno, que es el pacto de la vida en la eternidad. Y siempre lo tengo que leer en orden porque me mezclo en orden. Y si le dijeran los nombres teológicos,
Se lo digo para cancherear nomás, pero son una cosa que... El pacto adámico, noético, abrámico, mosaico, davídico. Bueno, es lo que le dije. Pacto con Adán, Noé, Abraham, Moisés y David y el nuevo pacto. Pero estos pactos globales que hacen que Dios se haga de un pueblo, también aparte de estos pactos globales están los pactos a partir de la cruz, el pacto con la iglesia, el pacto con el cristiano como parte integrante de la iglesia y el pacto con la persona individual. El pacto con la iglesia para cumplir una función, el pacto con el cristiano para ocupar su lugar dentro de la iglesia y para ser un embajador del reino, y el pacto personal que Dios tiene con cada uno de nosotros, que eso es lo que Dios le pide, lo que Dios le demanda a cada uno en particular. Pero no solamente lo que le demanda, sino lo que le manda hacer. El pacto que Dios hizo con vos es la función que Él te encomendó. El pacto que Dios hizo con vos es la programación interna en tu cabeza, que es la que te hace funcionar. El pacto que Dios hizo con vos es esa codificación que podría ser un código binario que está en tu mente o en tu red de ADN o en tu sistema neurológico, que hace que funciones de determinada manera, vivas de determinada manera, pienses de determinada manera. Usted sabe que en el ADN está todo. Es un mapa, el mapa genético, donde dice todo cómo sos. Sos de esta manera, no solamente el color de ojos, sino casi que hasta te dice cómo vas a pensar. Lo que sí te dice qué enfermedades podés llegar a tener y todo, o qué ascendencia podés tener. Es un mapa completo de tu vida. Todo eso está escrito en vos, aquello para lo que Dios te creó. Tu nacimiento, tu creación, tu origen no es casual, no sos un accidente de la vida, aunque hayas sido naturalmente un accidente de la vida, aunque hayas nacido en circunstancias extrañas, aunque tus padres te hayan engendrado en situaciones opuestas o no queridas, o qué sé yo, tantas cosas que pasan en la vida, no interesa. El dador de la vida es uno, es Dios, es Cristo. Entonces tu nacimiento encaja con él, y acá le digo la palabrita mágica, propósito de Dios. El pacto es la función para la que Dios te encomendó. El pacto es aquello con lo que Dios te programó. El pacto es lo que está en tu cabeza, en tu mente, en tu ADN. El pacto es el propósito que Dios tiene con tu vida. ¿Te escuchó la cantidad de veces que esta mujer dijo propósito hoy? Por eso me daba temor de Dios cuando las cosas se dan de esta manera. Como obviamente nos está queriendo hablar de esto. Aunque todavía no llegué, a ver si llego ya. Sí, llego ya, justo ahora ya, casi, en un minuto, a la palabrita que Dios me habló. Ese pacto, el pacto no de la humanidad, de la eternidad, sino el pacto que Dios tiene con vos, el pacto con la iglesia, el pacto con el cristiano, es para que vos ejerzas una determinada función, propósito, en el plano humano, en el plano material y en el plano espiritual. Vos no sos igual al de al lado, el de atrás no es igual a vos, y qué bueno que así sea. No sos igual en carácter, no sos igual en pensamiento, no sos igual en ideología, no sos igual en filosofía. Cada uno de nosotros tenemos nuestras propias particularidades y qué bueno que así sea. Ahora, ¿por qué Dios nos hizo así tan mezcladitos? Porque Dios necesita llenar un gran mapa con todas las piezas que encajen en todas las necesidades que existen a lo largo del mundo, en toda la humanidad. Así que seas como seas, lo que te diga que sos complicado, lo que te diga que sos un rebelde, el que te diga que no entendés, el que te diga que entendés demasiado, el que te diga que sos un bruto, el que te diga que sos muy suave, sos lo que Dios hizo de vos para ocupar un lugar en el plan de Dios, o como me gusta decirlo, en la gran maquinaria que es el sistema de Dios, del cual somos piezas, engranajes, capaz que un tornillito, capaz que apenas una chavetita de porquería. Pero esas pequeñas piezas que a veces son las que hacen que todo lo demás se sostenga. Hace unos días tuve una oportunidad. ¿Qué querés? Agua, toma. Estuve mirando. Yo en algún momento de mi vida tuve el sueño de ser arquitecto. Allá quedó enterradísimo, allá hace como 50 años atrás. No tanto no, póngale 40 sí. Quedó ahí enterrado. Pero me gusta el diseño, me gusta mirar el diseño arquitectónico, me encantaba dibujar, incluso planificar, qué sé yo. Y hace unos días con la pastora estuvimos en un lugar con una construcción que a mí me encantó, una construcción totalmente
posmoderna, una cosa increíble, un lugar que tenía un techo que yo calculo que tendría, no sé, no quiero exagerar, no quiero mentir, pero póngale que tendría 10 metros de altura, porque si acá tenemos del piso hasta ahí, hay 4,70, entonces sí, por lo menos tenía el doble, ¿no, amor? ¿Puede ser? Póngale 8 metros, entre 8 y 10 metros de altura. Y estaba sostenido, escuchá, Nati, impresionante. Había todo un sistema de columnas de hierro, doble T, pero estaban en diagonal, o sea, eran como ramos de fierro, así que sostenían el techo. Y uno lo ve y dice, es una decoración, no más que decoración. Sostenían toda la estructura, pero puestos en una forma estética, muy, muy lindo, o a mí me gustaba mucho. Y estaban todos así, en ramos creo que eran de 4, a lo largo de todo el lugar, así abiertos y sostenían el techo. Entonces en un momento yo subo al primer piso y me quedo mirando la terminación de esas columnas. Y terminaban, había una soldadura y había una chapa, bueno, no era una chapita, un pedazo de fierro, y ahí encastraba en el techo. Y yo de golpe digo, o sea que todo está sostenido sobre ese buloncito que está ahí nada más. O sea que todo depende de una soldadura. O sea, capaz que es un tornillito de morondanga sobre una chapita que capaz que se veía finita, capaz que no era nada finita, podría llegar a medir 1 pulgada de espesor, qué sé yo, pero se veía chapita, o sea que todo eso está sostenido en esa porquería. Hasta las cosas más pequeñas cumplen una función. Hasta las cosas que parezcan más insignificantes, más inservibles, cumplen una función. Hasta las cosas que uno dice, no, ¿y esto para qué? Cumple una función. Si de golpe se te ocurra sacar una pieza del auto porque sí, cumplía una función y el auto ya no te va a arrancar o va a andar mal. Cada uno de nosotros, más allá de lo que yo piense de mí, cumplimos una función. Por eso tenés que cambiar la manera de pensar respecto de quién sos y qué sos y cuál es tu lugar delante de Dios. Porque delante de Dios cumplís una función. Dios te creó con un propósito. Y ese propósito, que es el pacto con Dios, es el que sostiene la promesa. Las promesas que estás esperando recibir. Por eso dije antes que esta tenía que haber sido prédica de apertura de la cruzada. La promesa que estás esperando recibir está sostenida sobre la columna que es el pacto. El pacto es el propósito. Tu propósito sostiene lo que estás esperando de parte de Dios. Por lo tanto, lo que quiere decir, si lo entendiste, lo que quiere decir es que si no cumplís tu parte en el pacto, no hay cumplimiento de promesas. El pacto que Dios hizo con vos es tu propósito y el cumplimiento de tu propósito es la garantía de la promesa. Esta es la palabra que Dios me habló, la que te digo ahora, Juan 8:20. Estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas, mientras enseñaba en el templo. Pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo. Jesús no daba puntadas sin hilo, no hacía las cosas porque sí. Todas las cosas que él hacía tenían un propósito. Podríamos decir que él era un hombre que vivía con propósito. Ya me parezco, ¿cómo se llamaba el autor de Una vida con propósito? Rick Warren. Ya parezco Warren, que todo iba al baño y decía propósito, así el tipo todo el tiempo. Autor de un libro muy famoso que se llama precisamente Una vida con propósito. Podemos decir, que Jesús tenía una vida con propósito, que él sabía lo que hacía y todo iba dirigido con un propósito. Es más, para que entienda a veces el significado de las palabras que usamos, podemos decir que Jesús hacía las cosas a propósito. Como lo que le dije antes de esas palabras transgresoras. Cuando a veces digo algunas cosas son también a propósito para molestar un poco, porque eso capta la atención, abre tu cabeza y está preparada para recibir lo que viene después. Jesús hacía esas cosas, como Juan capítulo 6, que creo que fue un devocional de hace 2 días atrás, hablando de canibalismo, horrorizando a los judíos. Y le estaba enseñando, estaba dando una enseñanza espiritual, que era necesario que se lo incorporen a Él, que nosotros tenemos que tenerlo a Él dentro nuestro, y que la sangre de Jesús es vital para la relación con Dios y para poder alcanzar la salvación. Y entonces dice, es necesario que, dice así, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo, no tiene vida conmigo. Entonces, no, pará, ¿cómo está diciendo una cosa así si Dios prohibía el canibalismo?
Dios decía las cosas a propósito. Pero empieza diciendo estas palabras. ¿Qué palabras dijo Jesús? Juan 8:12, una vez más Jesús se dirigió a la gente y dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos, así que tu testimonio no es válido. Aunque yo sea mi propio testigo, respondió Jesús, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Era re tranqui el nene para contestar. Ustedes juzgan según criterios humanos, yo en cambio no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo soy testigo de mí mismo y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Ellos preguntaron: ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió: ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Y ahí es donde dice: estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas. El lugar central en el templo. El lugar que estaba a la vista de todos, el lugar donde se juntaba la mayor parte de la gente, el lugar que los sacerdotes y los fariseos cuidaban, el lugar que ellos reclamaban, el lugar donde está la parábola de esa mujer que puso una moneda, donde siempre pasaba algo y todos estaban alrededor. El pacto que Dios tiene con tu vida no es para ser escondido, es para que sea visto, es para que sea viralizado. Lo que Dios te da por hacer, lo que Dios puso en tu vida, no es para que lo hagas en la intimidad de tu casa. Puede ser que haya algo que te haya dado para hacer en la intimidad de tu casa, pero lo que Él hizo con vos es parte de un propósito mayor, que involucra tu posición como hijo de Dios, como cristiano, como parte de una iglesia, de un ministerio y como parte vital del pueblo de Dios. Él te llama para ser visto. El propósito es testimonio, para que la gente vea, el que no conoce a Cristo, cómo se puede vivir de otra manera. Dice Mateo capítulo 5, versículo 15. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos. Propósito es testimonio. Dios no te manda algo por hacer para que lo hagas a escondidas. Dios no te manda algo por hacer para que nadie se entere. E inmediatamente salta ahí el fariseo, el religioso. Salta el evangélico a decir: que no vea tu mano derecha lo que hace la izquierda. O al revés, no me acuerdo, no importa. Que no vea uno lo que hace la otra. Entonces aparece la hermana Anastasia y la hermana Flora, que traen el billete de 100 pesos todo arrugadito así porque lo aprieta tanto para que la otra mano no lo vea. No dice eso. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con esconder la ofrenda. Aparte, no sé para qué la apretan tanto. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que no andes anunciando: mirá lo bueno, santo que soy, mirá todo lo que yo hago, cómo ayudo, cómo asisto. No, a eso tiene que ver. No levante la voz anunciando. De eso está diciendo. Ahora, de lo que Dios hizo en tu vida, lo que Dios te manda por hacer, es para, y lo dice Jesús: párense en las calles y griten. Vayan por las plazas y anuncien. Empiecen a llamar a todos, díganles que vengan. Tu propósito, el que sostiene tu promesa, el que es tu pacto con Dios, tu propósito es para ser conocido, para ser hecho en forma pública. Segundo, tengo la mala costumbre de nunca digo primer punto. Siempre digo segundo, entonces le digo ese era el primero. Tu propósito es testimonio. Segundo, tu propósito se cumple en lo cotidiano, en el día a día. Repito versículo, Juan 8:20. Estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas, mientras enseñaba en el templo, haciendo lo que él hacía siempre. En su andar diario, en lo cotidiano, repito, en aquellas cosas que le eran habituales. Dice cuando en Lucas capítulo 4, cuando él entra a la sinagoga y se le da el rollo de Isaías, del cual usamos como declaración de propósito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar, me falta una palabra, para sanar a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, vista, bla, 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 bla. Lucas 4:18, dice que se le dio, cuando él entró a la sinagoga, dice que antes de darle el rollo, entró Jesús a la sinagoga como era su costumbre y se le dio el rollo del profeta Isaías.
Entonces, haciendo lo que hacía siempre, tu propósito se cumple en cada momento del día, desde que te levantás hasta que te vas a acostar. Tu propósito, tu pacto con Dios, aquello que Dios te dio por hacer, no tiene un horario de 9 a 6. Tampoco de 7 a 9, 9 y media, o de 8 a 9 y media los miércoles. Tu propósito no encaja solamente en el evangelismo de 4 a 5 de la tarde o a 5 y media o 6, ni en la actividad que hagas en tu casa de paso o en alguna actividad que tengas de parte de la iglesia. Tu propósito es parte de tu vida, porque tu propósito es testimonio y tu propósito se cumple en lo cotidiano. Segunda de Timoteo capítulo 4, porque el otro religioso salta ahí a decir, no. El sabio, porque Salomón es el sabio, dice, todo tiene su tiempo, así que cada cosa se tiene que hacer en su momento apropiado. Así que no me vengan con eso. Sí, es cierto. Eclesiastés, Salomón dice, todo tiene su tiempo. Pero don Pablo, que es más moderno, tiene más revelación, que no está como Salomón, que estaba medio pirado, que andaba medio ahí depresivo y medio fumado, que andaba en esa etapa diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Para qué te vas a gastar? Si después al final, haz lo que quiera, disfruta de la vida, gozata, haz lo que quiera. 11 capítulos estuvo Salomón divagando, 11 capítulos, goza y bebe, diviértete, dice. 11 capítulos estuvo divagando hasta que al final dice, el fin de todo discurso conocido es este: ama a Dios y seguir sus mandamientos. O sea que mientras tanto, ojo con algunas cosas que escuchamos, pero Pablo, que tenía mayor entendimiento, revelación y al Espíritu de Dios en el tiempo de la iglesia, dice, 2 Timoteo 4:1, delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como Rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aun cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Les cuento que en ese tiempo ya estamos. Primero, el propósito es tu testimonio. Segundo, el propósito se cumple día a día. Tercero, el propósito, no me acuerdo el título y no lo leo, es tu garantía. El cumplimiento de las promesas que estás esperando de parte de Dios depende de qué haces con tu vida. El cumplimiento de aquello que querés alcanzar, querés recibir de parte de Dios, depende de qué haces en tu parte. Querés ganar un plus en el trabajo, querés que te paguen horas extras, querés recibir el bono por producción, querés tal vez que te reconozcan, que te aumenten el sueldo o que te cambien de posición, querés que te lleven al siguiente nivel o que te lleven a un lugar donde estés más cómodo, más tranquilo, donde trabajes menos por más plata. ¿Querés que te cambien a la gente que tenés? Ya no te aguantás un montón de cosas, nada. ¿Pero qué haces? ¿Te la pasás quejándote? ¿Protestás todo el día? ¿Criticás a todo el mundo? ¿Haces piquete a la puerta de la fábrica? ¿Te rebelás contra el jefe? Si tenés que marcar a las 7, marcaste 7:01. Y si tenés que ir a las 5 y a las 4:59 estás marcando la tarjeta. Si no cumplís lo que tenés que hacer, ¿cómo pretendés recibir algún beneficio? Tu propósito, el cumplimiento de lo que Dios te dio por hacer, es tu garantía. Juan 8:20. Esas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas mientras enseñaba en el templo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado su tiempo. Cuando te moves en el propósito de Dios, cuando haces aquello que Dios te dio por hacer, cuando haces las cosas que Dios te dio por decir, cuando estás en el lugar donde Dios te manda estar, el cumplimiento del propósito es la garantía de que Dios está con vos. El cumplimiento del propósito es la garantía de que vas a alcanzar lo que estás buscando. El cumplimiento del propósito, vuelvo otra vez a Jacob, es el que dice, no te voy a dejar hasta que haga en tu vida todo lo que te prometí. Ahora, aclaro paréntesis, si tuviera que ir un paréntesis. Esto no quiere decir, una enseñanza también un poquito distorsionada, no quiere decir, haz lo que quieras con tu vida. Si Dios te dio una palabra, Dios la va a cumplir igual. Porque depende del cumplimiento de tu propósito. En el caso de Jacob era un bardo, pero la promesa tenía que ver con el cumplimiento del pacto que hizo con el padre y con el abuelo, no una promesa personal. Así que en cumplimiento a la promesa de los demás, cumplió el propósito y bendijo la vida de Jacob. Pero el tipo
tuvo que quedar rengo para alinearse en lo que Dios quería hacer. Se tuvo que acomodar, se tuvo que luchar, le tuvieron que pegar y recién entender lo que Dios quería hacer con su vida. Entonces no es una garantía de hacer lo que quieras, es garantía de que si estás alineado y si cumplís lo que Dios te dio por hacer, la presencia de Dios no se va de tu vida, la mano de Dios no se va de tu vida, la bendición no se aleja de tu vida, el propósito no termina de cumplirse hasta que recibas aquello que Dios te dio por hacer. Cuarto, y ya termino, Juan 8:20. Esas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas, mientras enseñaba en el templo, pero nadie le echó mano porque aún no había llegado tu tiempo. El propósito es tu brújula. El propósito es el que te dice en qué tiempo estás, en qué momento estás. Te conviene tener un propósito de Dios y te conviene hacer un pacto con Dios, porque así como es la garantía, eso te asegura entonces que, y algo un poquito chocante que te puedo llegar a decir, como el propósito es la garantía, como el propósito es tu brújula, como Dios quiere que cumplas tu propósito, y como dice Romanos 8:20, que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que son llamados conforme al propósito de Dios, entonces significa que Dios va a cuidar lo que te dio por hacer. Entonces, cuidando lo que te dio por hacer, eso va a hacer que a vos te vaya bien. Es como si tenés la suerte de vivir en la manzana que está al hospital o la comisaría. Se corta la luz, a vos no se te va a cortar. No es lindo vivir en la manzana del hospital o la comisaría, pero te conviene. La luz no se te va a cortar. Cumplir el propósito te conviene. La luz espiritual no se te va a cortar. El propósito es tu brújula. No se trata solo de tener un propósito, sino de discernir los tiempos de Dios. Lo que te dije al principio, entender que los tiempos que estamos viviendo son parte de un cambio espiritual y un cambio cultural. Entender que las cosas que están pasando a nuestro alrededor, como este cambio climático, vino para quedarse. Entender que esas son señales de mover espiritual. Entender que las cosas que pasan en el mundo son señales de cambios espirituales. Veníamos hablando en el auto para acá, esperando ahí la eternidad que fue ese viaje. Podíamos haber hasta comido, cenado, visto una película, todo. ¿Cuánto fue que calculé? Tardamos 20 minutos para hacer 3 cuadras. 20 minutos para hacer 3 cuadras. Y veníamos hablando entre esas cosas que el problema que hay en este tiempo con las pantallas y los celulares. Y algunas cosas que, obviamente no soy alguien anticelular, vivo con el celular en la mano y conectado a todo. Por eso cuando Vanessa me mandó un mensaje, seguramente ahí al toque le contesté. No me hagan eso porque obviamente te voy a contestar de una. Pero se está generando una, no adicción, sino un aislamiento. Se está generando una falta de desarrollo neurológico y mental. Se está generando una falta de creatividad, una falta de actividad racional, que es el caldo de cultivo para que la siguiente generación sea una generación manipulable. El caldo de cultivo ideal para que la siguiente generación sea una masa que lo lleven de acá para allá, hagan lo que quieran. Gente que no mira de frente y no se para de manos, sino solamente mira para abajo y dice sí. Eso es el terreno apropiado, políticamente incluso, para la famosa aparición del anticristo. A veces cuando leemos profecías bíblicas, como no tenemos mucho entendimiento de algunas cosas de hoy, decimos, ¿y cómo es que se va a cumplir? ¿Y a qué se refiere? ¿Qué está hablando? Y decís, ¿y cómo va a aparecer el anticristo? ¿Y por qué? ¿Qué va a pasar? Entonces pensás, te imaginás, qué sé yo, cuando nosotros nos convertimos era recontra famosa la película Como ladrón en la noche. Hoy, si la lee, le va a dar un poquito de entendimiento, pero es más mala, mal filmada, fea, vieja, todo. Pero, o la otra, la que fue la serie famosa, Gracias, Dejados Atrás, no me acordaba. Lo mismo, te enseña algunas cosas, pero vos no podés realmente entender cómo. ¿Y cómo es que un tipo va a llegar a ser el gobernante mundial y todo el mundo se va a rendir ante él? Y bueno,
Si de golpe hay una sociedad manipulable y alguien empieza a proveer para tus necesidades, como se está diciendo por ahí en algunos países nórdicos, como están probando, por ejemplo, en Suecia, de acortar los días de trabajo para que haya más gente con acceso al trabajo y que el Estado te empiece a subsidiar porque ya no se necesita tanto tu empleo y si la gente trabaja menos, ¿de qué va a vivir? Entonces el Estado te empieza a dar, ¡upa! ¡Oh, qué bueno! Sociedad manipulable. Necesitamos ser entendidos en los tiempos para que no nos pasen por encima. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 3. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. Con esa gente ni te metas. Con esta descripción puedes calificar a cualquiera hoy en día. En esa descripción te encaja desde un delincuente hasta, ¿qué quiere que le haga? Hasta un político. Son así. Cualquiera, ¿eh? Cualquiera. De acá a allá. Cualquiera. Solamente enfocados en sí mismos. Pensaba hoy viendo las tremendas aberraciones de las cosas que pasaron entre ayer y hoy, esta mañana, los problemas que había y los videos en los noticieros y por redes de la gente, como alguna familia de la iglesia, con agua en su casa, todo inundado, y las calles y los barrios completos. Y qué vergüenza, ¿por qué en vez de vi una foto de un bajo nivel muy parecido al de acá, al de Varela, en todo, la forma en general, todo como estaba, muy parecido, y se veía la foto del puente, o sea, el peatonal arriba, el agua casi llegaba hasta la altura del puente, totalmente tapado, ¿sí me entiende? Y se veía en el puente, decía, Intendencia fulanito de tal. Y yo, campaña para el tipo, ¿no? Es espectacular, que lo use de afiche de campaña. Pero yo pensé esto, si gastaran menos tiempo en poner su nombre en todo y lo dedicaran para hacer las cosas, capaz que la cosa sería un poquito mejor. ¿Cómo me molesta cada cambio de intendencia que cambian todo al tono del color que le gusta al intendente de turno? Y le empieza a poner el nombre a todo, cambian el escudo de la ciudad, cambian el color. ¿Por qué? Si eso no tendría que ser, la ciudad tiene que ser con una identidad propia, y el intendente o el gobernador de turno del lugar tendría que ser simplemente alguien pasajero, que tendría que pasar desapercibido, y sus obras tendrían que hablar por ellos, de la misma manera que nuestras obras hablan por nosotros, no para ponernos por encima, sino que lo que hagamos hable por nosotros mismos. Tuve una conversación esta semana con una persona que me recontra bendijo. Me dice, sí, pastor, hace muchos años que estoy apartado, hace 2 años, creo, algo así, bla, 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 bla. Lo que pasa es que conozco a fulanita y a fulanita que van a la iglesia, y haber visto la sonrisa en su rostro después de tanto tiempo me motivó a ir a la iglesia. Y yo dije, la miércoles, testimonio silencioso. No le predicó, no le sacó Apocalipsis, no le habló de teología ni de las virtudes de Dios, no le hizo la cuestión de si es solo Jesús o no solo Jesús, si se bautiza en el nombre de Jesucristo, de Padre, Hijo, Espíritu Santo. No le habló de Espíritu Santo, no le habló de dispensación, no le habló de tribulación, como uno me preguntó el otro día. ¿Vos qué pensás? ¿La iglesia va a pasar la tribulación o no va a pasar la tribulación? No le habló nada de eso. Esta mujer dijo, vi la sonrisa en el rostro de ella después de 1 año, 2 años, no sé, y eso me motivó a ir a la iglesia. Testimonio silencioso. Pero no, estos ponen su nombre, no pongas nombre. Hace obras, señales de los tiempos que se viven. Y una más, Isaías capítulo 5, y ya termino en serio, dicen que Dios se apure, que apresure su obra para que la veamos. Propósito. Que se acerque y se cumpla el plan del Santo de Israel. Propósito. Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Le llama eso, lo identifica con esta época? Entonces, ¿por qué le leo esto? No para ser apocalíptico, sino para que entienda que cuando 2 Timoteo dice, en los últimos tiempos, bla, 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 entendamos
que somos el caldo de cultivo de los últimos tiempos. Y este tiempo es el tiempo donde la iglesia tiene que tomar su lugar. Quinto punto y último, el propósito te da seguridad. Jesús sabía que lo buscaban para matar. Jesús sabía que andaban todos enloquecidos por él. Jesús sabía que ya estaba casi llegando su tiempo. Todavía no había llegado su hora. Él sabía incluso cuándo era el momento. Pero a pesar de eso, no tuvo miedo. Sí tuvo miedo a la cruz, pero podría haberse escondido. Por eso siempre digo en la administración de la Santa Cena, gracias Señor porque no volviste atrás. Gracias Señor porque avanzaste. A pesar de lo que sabía, lo que se iba a enfrentar, Él la hizo igual. Provocó a los religiosos, provocó a los fariseos, le mojó la oreja a todo el mundo, porque el que tiene una vida con propósito y vive según su propósito, no tiene miedo, porque Dios te respalda. Y si tenés miedo, te aguantás el miedo, porque sabés que del otro lado del miedo, hay algo mejor. Por eso te conviene vivir con propósito. Ayer leí algo, ahora me acuerdo. Póngase en pie, por favor. Así me obliga a terminar, que ya es hora de terminar. Ayer leí algo más o menos así, no recuerdo exactamente la frase, pero decía, una vida sin propósito es una vida sin sentido. Qué aburrido es vivir sin propósito. Te conviene hacer un pacto con Dios. Te conviene encaminarte en lo que Dios te dio por hacer. Te conviene cumplir el plan que Dios tiene con tu vida. El plan global, el plan ministerial, el plan personal. Te conviene alinearte en el llamado para que te encuentres con tus promesas. El pacto sostiene a las promesas. El pacto es el propósito. El propósito sostiene a las promesas. Y tu actitud delante de aquello que te pase o lo que Dios te ponga por delante es la garantía de que vas a recibir las promesas. Si estás esperando alguna promesa, ¿qué te voy a decir? Tenés que decidirte a hacer un pacto con Dios. Tenés que decidirte a comprometerte con Dios. Tenés que tomar la decisión de ser una herramienta en el plan de Dios, una herramienta vital en el sistema de Dios. Tenés que tomar tu lugar y comprometerte con Él. Porque tu compromiso, tu decisión y tu actitud es la llave que va a hacer que se cumpla la promesa que estás esperando sobre tu vida.